Palabra en cada frase que estamos cantando. Decíamos ahorita que no hay nada que se pueda comparar a la presencia de Dios. Y ahorita mientras cantábamos yo me acordaba de esta porción de la palabra, porque dice que nada se compara a su presencia. Dice que no hay nada mejor que su presencia y que su presencia es hermosa y no se compara a nada. Y venían a mi memoria ahorita mientras cantábamos esos versos, no sé si ustedes los recuerden, donde el Señor le dice a su pueblo, les dice: los voy a introducir a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Y muchas veces así nosotros damos gracias a Dios. Ese pueblo, dice la palabra, que se humilló y dijeron: no, Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos entrar. Pero a veces nosotros queremos esa bendición, pero yo le agradezco a Dios porque sé que aquí habemos personas que tampoco queremos la bendición si Él no está con nosotros. Amén. Ellos le decían: no queremos entrar a la tierra prometida si tú no vas con nosotros. Entonces nosotros tenemos algo muy valioso, que es la presencia de Dios con nosotros. Nosotros tenemos el favor de Dios para caminar en esta vida, para hacer todas las cosas. Nosotros necesitamos algo que es el favor de Dios. Y hay muchos versos en la palabra que dicen que nosotros tenemos el favor de Dios, que Él es el Dios que nos favorece, que Él es el Dios que nos corona de favores y de misericordias. Amén. Entonces nosotros tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, tenemos el favor de Dios. Y este verso dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia. Fíjate, el salmista se está alegrando y se está gozando en la misericordia del Señor. Muchos de nosotros nos gozamos y nos alegramos en lo que tenemos. Nos alegramos y nos gozamos en las bendiciones que Dios nos da. Nos alegramos, nos gozamos aún en las personas. Pero aquí Él decía: me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Dios conoce tu alma en las angustias. Cuando tú te has encontrado en angustias, dice aquí la palabra, has conocido mi alma en las angustias. Dios conoce nuestra alma en las angustias. Pero nosotros debemos seguir creyendo que Él está con nosotros y que Él tiene control sobre todas las cosas. Recordaba hace ratito, a mí me tocó predicar hace 15 días también, y no sé si ustedes se acuerden, y el Señor nos enseñaba que a pesar de todo lo que José vivió, que fue vendido, que fue tratado como esclavo, separado de su familia, calumniado, fue preso no porque haya tenido culpa alguna, sino por una calumnia. Pero a pesar de todo eso, José nunca se olvidó de lo que Dios ya le había hablado en sueños. Entonces nosotros, a pesar de todas las dificultades y todas las adversidades que vivimos, no debemos olvidar la palabra que en algún momento Dios ha dicho acerca de ti y acerca de mí. Cuando nosotros no creemos en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, ¿qué ha dicho Él de nosotros? Somos sus hijos, nos ha dado salvación, nos ha dado perdón. Dice que Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice el Señor: yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy el Dios que te restaura, yo soy el Dios que te perdono, yo soy el Dios que te corona de favores y misericordias. Cuando nosotros no creemos, es como si estuviésemos diciendo que es mentira lo que Él nos deja escrito en su palabra. Cuando yo
doy lugar en mi ser a la incredulidad, a la duda, estoy diciendo que es mentira. Señor, ya no estás conmigo. ¿Acaso es mentira lo que Él dejó escrito? No te dejaré, no te desampararé, no te abandonaré, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí dice el salmista: has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. A veces pensamos es mucho el dolor, quizá mucho el quebranto, quizá ya no puedes más, ya no soportas, has pensado en rendirte, has pensado en mirar atrás. A veces decimos, no, pero es que no voy a regresar al mundo nada más, pues ya no voy a seguir haciendo algunas cosas que hacía para el Señor, pero al mundo no me regreso, pero ahí te quedas. Se queda paralizado el propósito para el cual Dios te llamó. Entonces nosotros tenemos que creer en Dios. Hay muchas personas que abandonan su ministerio solamente por la duda. ¿Por qué no creyeron lo que Dios iba a hacer en ellos? ¿Por qué no creímos que Dios es el que iba a suplir? ¿Por qué no creí que Dios es el que apareja mi camino para que yo le siga sirviendo? ¿Por qué no creemos que Dios nos perdona? ¿No creemos que Dios nos restaura? Vamos a ir a Marcos 6. Vamos a leer desde el verso 1. Pero que grabemos en nuestro corazón que Dios conoce nuestra alma cuando se encuentra en angustias. Amén. Y que sobre todo Dios tiene el control y sobre todo Dios tiene el poder. Para Él no hay nada imposible, pero ahorita vamos a ver por qué no vemos que suceda el milagro. Marcos 6:1. Amén. Vamos a leer desde el 1. Yo le oraba al Señor y creo que desde el 1 es un poco de lo que también Él nos habló el día de ayer. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, las personas reconocían que Jesús hablaba sabiduría, reconocían lo que él estaba diciendo, reconocían que verdaderamente predicaba. Hay unos versos que dicen que reconocían que verdaderamente predicaba como quien tiene autoridad. Pero así debemos ser nosotros. Cada palabra que sale de nuestra boca, yo le oro a veces al Señor pidiéndole que cada palabra que sale de nuestra boca sea una palabra que impacte para bien a las personas que nos están escuchando. A veces de nuestra boca salen cosas negativas, sale la queja, sale el lamento, maldecimos, y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos hablando con nuestras palabras. Jesús, todo lo que hablaba, dice que se escandalizaban de él. ¿De dónde tiene él esta sabiduría? ¿De dónde tiene él este poder? ¿Cómo es que él hace esos milagros? Y nosotros también aquí en una prédica, el Señor hablaba y nos decía que el Espíritu, eso está en Isaías, donde dice que el Espíritu del Señor es espíritu de consejo, de poder, de inteligencia, de temor al Señor y de conocimiento. Y ese Espíritu es el que habita dentro de nosotros. Entonces nosotros somos inteligentes, porque en nosotros mora el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, dice la palabra, es de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Entonces, si de algo, ¿verdad?, nos sirve, orémosle hacia el Señor que cada palabra que sale de nuestra boca sea una palabra que impacta a las personas que nos escuchan. Amén. 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 Dice,
Dice entonces, el 4, mas Jesús les decía, fíjate, esto lo dijo Jesús, no lo dijo ningún hombre, no lo dijo otra persona, lo dijo Jesús. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. A ver ese en NTV. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Lo dijo el Señor Jesús. Le preguntan a tu familia, ojalá que no pase, pero son palabras que Jesús mismo. Le preguntan a tu esposo o a tu esposa por ti, ¿y qué referencia da? Le preguntan a los de nuestra casa por mí, ¿qué referencia darán? No, es bien grosero, es bien flojo, es bien esto, aquello. Y a lo mejor de la misma persona vas y preguntas a otros lugares, no, da excelente palabra, ora hermoso, Dios lo usa. Y llegamos a nuestra casa y quizá no escuchamos lo que esperamos, lo que deseamos. Pero dice que fue el mismo Jesús quien les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Entonces, no esperemos honra. Es una palabra difícil, ¿verdad? De decir, de aceptar, pero dice la palabra que si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, Él nos va a exaltar. Y entre tu casa, entre tu familia, entre tus parientes, Él te va a exaltar. Pero tú no esperes honra de los de tu propia casa. Dice el Señor, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero el Señor se los estaba diciendo porque Dios siempre prepara nuestros corazones. Amén. Dios no nos envía a una batalla, Dios no nos hace atravesar por algo sin antes haber preparado nuestro corazón. Y si a veces sentimos que no fuimos preparados es porque quizá no hemos estado conectados con Él. Pero Él siempre antes de que algo venga prepara nuestros corazones. Y Él le decía a sus discípulos, el profeta no recibe honra en todas partes, menos en su propia casa. Cuentan una anécdota, ¿no? De que un pastor fallece y que llega una muchacha, pastor, qué bueno era usted, siempre me cuidó, siempre me dio consejos, siempre estuvo para mí. ¿Qué dice la esposa? Dice la esposa a su hija, ve a ver si es tu papá el que está en el ataúd, porque para ellas no era así, pero para los demás sí. Pero a veces nosotros, y ayer lo hablábamos, ¿no? Que David fue menospreciado por su propio padre, por sus propios hermanos, y no lo dice la palabra, pero es verdad que si el profeta Samuel hubiera tenido enfrente a David y a Eliab, él hubiera quizás seguido diciendo Eliab es el ungido de Dios, y no era así. Entonces dice el Señor Jesús, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. 5. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. ¿Por qué el Señor no hace milagros? En este caso, ¿por qué Él no hizo milagros? Eran incrédulos, no creían en Él, veían hablar a Jesús y reconocían que hablaba palabras de sabiduría,
reconocían que el poder de Dios había en él, sin embargo no creían en él. Dice, y Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, debido a la incredulidad de ellos. Dice la palabra de Dios que cuando oremos pidamos con fe, porque si no tenemos fe seremos como las olas del viento, como las olas del mar que son arrastradas por el viento de un lugar a otro. Todo lo que pidamos a Dios, pidámoslo con fe. Cree que Él puede hacerlo. Hoy yo le oraba a Dios por esta palabra desde el sábado, y el Señor hablaba a mi corazón y decía que el mensaje sea que nosotros no nos preguntemos cómo, sino que solamente le creamos a Dios. Nosotros no tenemos que preguntarnos cómo es que tú lo harás, solamente créelo. Créelo, porque a veces todo va a estar en contra, todo se ve tan oscuro. Tú dices, pero ¿de dónde si no tengo nada? Y ahorita vamos a ver que si nosotros nos ponemos a mirar nuestras carencias, si nosotros nos ponemos a mirar lo que nos hace falta, lo que no tenemos, y el hombre está dado a, miro, pongo mi atención en lo que no tengo. Amén. Y me olvido de lo que sí tengo. Y debe ser al revés. Tú no mires lo que no tienes, porque te digo algo en el nombre de Jesús, si tú estás mirando lo que no tienes, no vas a pasar de donde estás. Tú debes de mirar lo que sí tienes, los recursos que Dios sí te ha dado, lo que sí tienes, y creerle a Dios. Y aunque sea poco, y aunque tú veas que tus medios son muy escasos, y aunque tú veas que no hay probabilidad, créele a Dios. Créele a Dios, porque Él, ¿verdad? Dice la palabra, yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Qué gloria sería que Dios hiciera las cosas cuando hay todo. Ahorita aprendía yo, y es cierto, a veces ponemos nuestra confianza en las personas. Tengo una deuda y llega una persona y me da para pagarla. Yo como persona, y aunque digamos que no, la gloria se la llevaría la persona que me prestó y no Dios. Amén. Y a veces nosotros le damos la gloria a cosas tan pequeñas cuando la gloria es siempre para Dios. Por eso es que a veces Dios permite que la persona en la que más tú confías, la que tú dices, no, seguro que ella sí me presta los 500 que necesito, y Dios mismo hace que te diga no, para que tú veas que es en la imposibilidad, donde tú no ves nada, donde todo tú lo ves desierto, que Dios va a hacer el milagro. Pero nuestro deber es creerle. Dice que ahí no pudo hacer Jesús ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. Cuando a nosotros nos dicen, el Señor te va a llevar a predicar a las naciones, estamos como Sara, nos da risa, porque no lo creemos. Cuando a nosotros nos dicen, el Señor te va a usar para sanar enfermos, para levantar muertos, nos reímos, como Sara se rió. Y al Señor le desagradó. Jesús entonces no pudo hacer ningún milagro allí debido a la incredulidad de ellos. Vamos al 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevase nada para el camino. Reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. ¿Cuántos diríamos que el Señor te envíe a predicar
a otro estado y te envíe cuando no tienes dinero, ¿qué vas a hacer? Hoy nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios que suple. Amén. Dios es un Dios que suple. Cuando Ismael, dice la palabra de Dios que Agar e Ismael, más que nada Agar, dice que había propuesto, había dicho en su corazón, nos vamos a dejar morir aquí, en el desierto, porque no hay agua. Pero dice que Dios escuchó el clamor de Ismael, que lloraba y suplicaba por agua. Y Dios hizo brotar agua en el desierto. Yo apenas no tiene mucho que platicaba con un señor y decía, ore por mí porque yo no quiero regresar al camino del Señor, pero sí conozco. Y me platicó que eso le pasó. Y cuando yo lo escuchaba, era la misma historia. Porque dice que él se fue de ilegal a otro país, quiso cruzar por el desierto. Ahorita aprendíamos, a veces nosotros andamos sufriendo porque no tomamos en cuenta a Dios para tomar decisiones. Yo me tocó, ¿verdad?, andar sufriendo porque yo no le pregunté a Dios, Señor, a veces compramos cosas, este es un ejemplo. Yo compré algo, pero yo nunca le pregunté a Dios si era tiempo de que yo lo comprara o no. Y después ya andaba yo sufriendo que no podía pagar. Pero Dios es bueno y nos ayuda. Y ahí, ¿verdad? También el muchacho estaba sufriendo, Agar también, pero dice que clamaron a Dios y Dios les dio agua, les dio de beber. Amén. Y también a Ismael le dijo que también de él haría una nación grande. Amén. También a él le dio promesa, porque no se olvida de ninguno que clama a él. Dice entonces aquí, les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. 9. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces Jesús le estaba advirtiendo a sus discípulos, el profeta recibe honra en todas partes, menos en su casa, menos con su familia, menos con sus parientes. Amén. Pero también el Señor Jesús les estaba advirtiendo que llegarían a lugares donde la gente se iba a negar a escucharlos. Amén. Jesús estaba preparando el corazón de ellos para la misión a la que los había enviado. Amén. Entonces Jesús prepara nuestro corazón para después enviarnos a hacer aquello a lo cual Él nos ha llamado. Dice el 12. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Vamos a ir hasta el verso 30. ¿Perdón? Al verso 30. Entonces aquí vamos que Dios es un Dios que suple. Les dijo, no lleven nada, no lleven alimento, no lleven dinero, no lleven nada, porque nosotros tenemos que entender y aprender y creer que Dios es un Dios que suple. Amén. Dios es un Dios que suple. Dios es un Dios que no se olvida de ti. Dios conoce tu alma cuando está en angustias. Amén. Y el Señor hoy nos enseña, no preguntes cómo, solamente obedece lo que Él te ha dicho que hagas. Dice aquí, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer.
Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. La gente ya sabía hacia dónde se dirigían. Jesús y los discípulos iban para estar solos, pero la gente los ha de haber escuchado, y antes de que ellos llegaran, llegó toda la multitud. Amén. Amén. Dice el 34. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Ahí estaban los discípulos, como muchas veces tú y yo, diciéndole a Jesús lo que tenía que hacer. Le dicen: Jesús, ya es tarde, despide a la multitud, que vayan y compren porque aquí no hay nada. Y así muchas veces estamos tú y yo como ellos. Jesús, las cosas están así y así, como si el Señor Jesús no se hubiera dado cuenta que ya era tarde, como si el Señor Jesús no hubiera sabido que ahí no había alimento. Y así muchas veces somos tú y yo. Queremos decirle a Jesús cómo haga las cosas y que ya lo haga. Y dice el 37. Pero Jesús dijo: denles ustedes de comer. Yo cuando leía estos versos trataba de imaginar lo que los discípulos estaban sintiendo. Regularmente una persona, por ejemplo el esposo, no le das de comer y está feliz. Ya andan enojados porque tienen hambre. Y muchos de nosotros no comemos y estamos enojados porque tenemos hambre. Los discípulos estaban cansados, tenían hambre porque eran hombres como tú y como yo. Y le dicen a Jesús: mándalos ya que se vayan ellos a comer y nosotros a ver qué hacemos porque ya es tarde y no hemos comido. Muchas veces así nosotros queremos decirle al Señor lo que haga. Imagínate, quizá ellos ya con un montón de hambre y Jesús les dice: denles ustedes de comer. ¿Qué habrán sentido? ¿Qué habrán sentido? Tal vez ya estaban enojados porque tenían hambre. Quizá impotencia, quizá desesperación. Ahorita venimos de allá de la reunión de pastores y decía la persona que predicó: para creerle a Dios, pues sí, tenemos que estar locos para creerle. Porque aún la palabra de Dios habla acerca de que para muchos la cruz es locura. Entonces, en nuestra lógica no le creemos a Dios. Pero Dios siempre actúa muchas veces en contra de la lógica del hombre. Entonces imagínate, ellos con hambre le dicen a Jesús: ya despídelos. Y Jesús les dice: denles ustedes de comer. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante... Imagínate cómo habrá sido su contestación. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. O sea, le decían: ¿con qué compramos? No tenemos dinero para comprar. Es mucha gente, sería mucho dinero. Así muchas veces a nosotros el Señor nos da una orden y decimos: ¿pero cómo? ¿Con qué dinero? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces
ellos tenían que creer en Jesús, en lo que Él podía hacer. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. 38. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó. ¿Te das cuenta? Ellos, como muchos de nosotros, estaban poniendo su atención en lo que no tenían. Amén. Y no en lo que sí tenían. Tú y yo tenemos que ver lo que sí tenemos, aunque sea poco, porque en eso poco Dios va a hacer milagros grandes. Amén. ¿Cuántos dones tenemos cada uno de nosotros? El Señor dice, y también esto yo te lo comparto, yo le pido a Dios en oración: Señor, despierta en mí este don y este y este y este. Y eso es algo pues personal, ¿no? De mi persona que yo te comparto. Son 4 los que yo le pido a Dios. Y yo decía: Señor, ¿y si se vale? Pero Él dice en su palabra: aspiren al de profecía. Entonces sí le podemos pedir. Y nosotros no tenemos que centrar nuestra mirada en nuestra carencia o en lo que no tenemos, sino en lo que sí tenemos y en lo que Dios puede hacer con lo que sí tenemos. Tú pregúntate qué es lo que tú tienes hasta ahora. Tal vez tú estás pensando en los muchos millones que no tienes, pero Dios dice: con 5 pesos en tus manos, yo lo hago. Amén. Y siempre he dicho: Señor, tú puedes hacer que 1 peso me rinda como si fueran 1000. Amén. Porque ahorita vamos a ver aquí, ¿verdad? En esta palabra, que para Dios 5 más 2 no son 7. Para Dios 5 más 2 fueron 5,000 y más. Pero tenemos que creerlo. Amén. Y comenzar a darle gracias a Dios porque Él ya lo hizo. Porque es lo que hizo Jesús. Dice la palabra que alzó sus ojos al cielo y le dio gracias a Dios, bendijo el pan y lo partió. ¿Y nosotros qué hacemos? Pongo la mirada en los millones que no tengo, veo los 5 que tengo y muchas veces maldecimos, nos quejamos, nos entristecemos y decimos: ¿dónde está Dios? Pero Dios está ahí. Solamente tenemos que creerlo. Amén. Porque las matemáticas de Dios no son las nuestras. En mis matemáticas, 5 más 2 son 7. Pero en las matemáticas de Dios, 5 más 2 fueron 5,000 y más. Pero tenemos que creerlo. Dice que no hizo milagros por causa de su incredulidad. Créelo. Dios quiere hacer muchos milagros, pero no le creemos. Dios sí puede llevarnos, dice su palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento, ni en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Tenemos que creerlo, porque Él va a hacer lo que tú y yo no nos imaginamos. Dice: ¿cuánto pan tienen? Preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Amén. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron: no, nos regresamos, ¿no? Vamos en el 40. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo.
O sea, Jesús toma los 5 panes y los 2 pescados en sus manos. Y no miró tampoco el pan y los 2 pescados, miró al cielo. Cuando tú pienses que es poco lo que tú tienes, pon en tus manos lo que tienes. Señor, tengo esto, tengo aquello. Pones frente a ti lo que tienes y no mires lo que tienes. Mira al cielo. Amén. Y dale gracias a Dios. Aleluya. Amén. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Aleluya. No miró los panes, no miró los peces. Tampoco dice que Jesús volteó a ver la multitud. No. Entonces no mires tus recursos y tampoco mires la multitud de gigantes, de problemas que te asedian, que te acechan. No mires la multitud, no mires los pescados y los panes, mira el cielo y dale gracias a Dios. ¿Tú qué crees que David miraba cuando venía Goliat contra él? David no estaba mirando la multitud de a los lados. David no estaba mirando al gigante que venía contra él. No sé si diga la palabra, pero yo creo en mi corazón que cuando el gigante venía, David estaba mirando al cielo Aleluya. y viendo a aquel que es más grande que cualquier gigante que puede venir contra ti. Amén. Amén. Dice aquí la palabra 42. Todos comieron cuanto quisieron. Amén. El Señor da sin límites, el Señor da sin reservas. Dice, todos comieron cuanto quisieron. Amén. Querían más, hay más. Gloria a Dios. ¿Por qué les dio? Amén. 43. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. O sea, 5,000 hombres con sus familias. Y estos discípulos, bueno, pues estaban como tú y como yo. Ya habían visto el milagro de la multiplicación y más adelante vuelven a dudar. Muchas veces, esto, ¿verdad? Deberíamos hacerlo, anotar todas las peticiones que Dios nos ha contestado, para tenerlas en cuenta y ver que como Él ha hecho antes, volverá a hacer ahora. A ellos se les había olvidado ya la multiplicación. Y dice aquí el 45, ya con esto vamos a ir terminando. Inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa